empezar la clase porque tengo 45 minutos exactamente y no quiero que se me corte el Google antes, o digo el Zoom. Bien, la última clase les he hablado de lípidos, triglicéridos, colesterol y les he contado que todas estas moléculas para transportarse en la sangre necesitan unirse a proteínas y de ahí es que forman las lipoproteínas y entre las lipoproteínas hemos visto las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de intermedia densidad, las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? También pues hemos ido viendo y les voy a pasar luego la clase porque la clase del otro día más esta clase son juntas. Les voy a pasar después las dos clases. Hemos ido viendo cómo estas lipoproteínas cuando están en exceso, pues son dañinas en el organismo, ¿no? Pero también, si no están en exceso, son muy útiles para el organismo. Entonces, bien. ¿Qué pasa si las grasas, los ácidos grasos, lípidos, colesterol, lipoproteínas, etcétera, están en exceso? Se produce la arterioesclerosis, así se llama esto. Como ustedes están viendo en el cuadro, la arterioesclerosis es una enfermedad sistémica que afecta a la capa íntima de las arterias grandes y medianas, como por ejemplo la aorta, como por ejemplo las carótidas, como por ejemplo las coronarias, como por ejemplo las arterias periféricas, y que se caracterizan por la formación de placas de ateroma con oclusión progresiva de la luz arterial. Con la oclusión progresiva de la luz arterial y esta oclusión puede ser parcial y puede llegar a ser total. ¿No es así? Miren ustedes, representa la primera causa de muerte e incapacidad laboral en el mundo desarrollado y se calcula que es el responsable del 50% de todas las muertes en el mundo occidental. O sea que ustedes van a tener mucho paciente con este problema. Como yo ya les he dicho muchas veces ya, el síndrome metabólico es un problema endémico en el mundo, endémico, ¿sí? Los niños se han vuelto sedentarios, desde que son muy pequeños le brincan al celular, al tablet, a la computadora, a los juegos, a la televisión, etcétera, y ya no quieren ser deportistas, ¿sí? Entonces los niños comienzan a aumentar de peso desde pequeños. En las escuelas, ustedes saben que, y en las universidades, ustedes saben que en los snacks se venden solo comidas chatarras, con decirles que los americanos, sobre todo los americanos, han definido como política de Estado prohibir que en los snacks de los estudiantes, en los colegios y en las universidades se venda comida chatarra. Porque claro, a los chicos americanos les gusta todo lo que es chatarra, ¿no? Hamburguesas, pollos a la brasa, nuggets y todas esas vainas que son tan ricas y comen mucho de eso. Entonces, en los snacks americanos ya no venden por decisión gubernamental esta comida. Los europeos se cuidan un poco más que los americanos, pero los latinos no. Y en especial los cruceños. Los cruceños comemos mucha comida que contiene mucha grasa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la patogenia de la arteriosclerosis? Tiene un origen multifactorial en el que están implicados factores genéticos y ambientales.
y como veremos a continuación, representa un auténtico proceso inflamatorio crónico de las arterias. De forma secuencial y a lo largo de los años, en el proceso de desarrollo de la aterosclerosis, se pueden distinguir varias fases. La primera es la disfunción del endotelio de los vasos, la progresión de la placa de ateroma, la ruptura de la placa aterosclerótica y la formación del trombo en la luz arterial. ¿Sí? Ojo, esas son las fases de la aterosclerosis. Nótenlas: disfunción endotelial, progresión de la placa de ateroma, ruptura de la placa aterosclerótica y formación del trombo en la luz arterial. ¿Ok? Esas son las 4 fases en la patogenia de la aterosclerosis. ¿A qué me refiero cuando digo disfunción arterial? Cuando digo disfunción arterial, pues me estoy refiriendo a la disfunción que existe en la pared de los vasos. Como ustedes saben y como están viendo ustedes en la figura, los vasos sanguíneos tienen varias capas. Ustedes pueden ver las diferencias entre un capilar arterial y un capilar venoso. Y vean ustedes a partir del lumen las diferentes capas, ¿no? Hay una túnica íntima, hay una túnica media, hay una túnica externa que van formando las diferentes capas eh, del vaso sanguíneo, ¿ok? El endotelio el endotelio normal actúa como regulador del intercambio de moléculas entre la sangre y la pared arterial y controla el tono vascular segregando óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y prostaglandina I2. Además, tiene un papel muy importante en la regulación de la hemostasia. Eso es muy evidente, ¿ok? Muy evidente. Las turbulencias del flujo sanguíneo en las zonas de bifurcación del árbol vascular, a las que se suman factores genéticos y ambientales, provocan la lesión inicial del endotelio, disfunción endotelial. Esta lesión inicial aumenta la permeabilidad local del vaso y permite la entrada anormal en la pared vascular de diversas moléculas, como por ejemplo las lipoproteínas de baja densidad o de muy baja densidad o de intermedia densidad, que son las lipoproteínas malas en nuestra sangre, nuestro cuerpo. La disfunción endotelial marca el inicio del proceso de la aterosclerosis. Miren qué interesante esto, ¿no? Entonces, como yo les estaba mencionando, los vasos sanguíneos tienen varias capas. Ustedes ven la íntima, el endotelio de los vasos sanguíneos, tanto capilares arteriales como capilares venosos. Y además del endotelio, de las células endoteliales que ustedes ven en la capa íntima, alrededor hay fibras elásticas, hay colágeno, hay músculo liso, que es el que va a producir la vasodilatación y la vasoconstricción respectiva cuando tiene que hacerlo los vasos sanguíneos. Y además hay fibroblastos y terminaciones nerviosas, ¿ok? Como parte de la constitución de la pared de los vasos sanguíneos. Bueno, ahora bien, ¿cómo es la progresión de la placa de atero? Yo les he dicho que las lipoproteínas de muy baja densidad, de intermedia densidad, son las lipoproteínas que van echando basura en las calles de nuestro organismo, es decir, en los vasos. Entonces, bien, acumulación de lipoproteínas de baja densidad, las low density lipoprotein. En la capa íntima de las zonas de disfunción endotelial se acumulan lipoproteínas de baja densidad que, como sabemos,
transportan colesterol y en menor proporción otros lípidos, y que tienden a oxidarse debido a la acción del propio endotelio de las células musculares lisas y de factores exógenos implicados en la génesis de la arteriosclerosis. Las lipoproteínas de baja densidad oxidadas favorecen la expresión endotelial de moléculas denominadas moléculas de adhesión, selectinas e integrinas, que favorecerán el reclutamiento de monocitos procedentes del torrente sanguíneo y su fijación al endotelio lesionado. Entonces, como ustedes están viendo, pues este es el progreso de las lesiones que se produce en los vasos sanguíneos. Ustedes pueden ver cómo en los capilares disfuncionales, donde hay disfunción de la capa íntima, se van llenando de procesos inflamatorios, si vale el término. Ahí ustedes ven cómo primero se forman células espumosas, beta grasa, lesión intermedia, ateromas, placa fibrosa, y bueno, y así sucesivamente, ustedes pueden ver cómo se va a formar, ¿no? Vean ustedes que para terminar de formar una placa totalmente ateromatosa que puede producir ruptura de esa placa y producir una estenosis de los vasos, tiene que pasar muchos años, ¿no? Pero claro, eso es lo que pasa en los pacientes que son gorditos, que son obesos, que tienen sobrepeso, que son sedentarios, que le echan mucho al tabaco, al alcohol, etcétera. Ya en el interior de la pared endotelial, los monocitos se transforman en macrófagos que fagocitan las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y se cargan de grasa. Estos macrófagos aumentan considerablemente de tamaño y su citoplasma queda prácticamente ocupado por vacuolas llenas de lípidos. Se los denomina entonces células espumosas y su acumulación constituye la denominada estría grasa, que es la primera lesión macroscópicamente visible de las arteriosclerosis. Ahí ustedes pueden ver en la figura la primera lesión que producen estos macrófagos cuando se van fagocitando células lipídicas, ¿no es cierto? Moléculas de lípidos. Entonces, la primera lesión es la célula espumosa. A continuación se produce la beta grasa, la lesión intermedia y el ateroma, ¿no? Entonces, en esta figura ustedes pueden ver también cómo, cómo estas moléculas de lipoproteínas se van adhiriendo al endotelio. Los monocitos que luego se transforman en macrófagos van fagocitando estas moléculas que contienen grasas y miren lo que hacen, ¿no? Van ocupando luego la pared de los vasos sanguíneos y van a ir formando las células espumosas, que son la iniciación de la formación de placas de ateroma, como ustedes están viendo en esta figura acá, que está rodeada por una pequeña lesión. Ahora bien, imagínense que esta arteria sea la arteria coronaria. Imagínense que esta arteria sea la aorta. Imagínense que esta arteria sea alguna arteria cerebral, qué sé yo, la cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior. Ustedes vayan haciendo sus conclusiones, ¿no? Formación del núcleo lipídico. Los macrófagos activados liberan citocinas y pueden funcionar como células presentadoras de antígenos que atraen y activan a los linfocitos T. Estos, a su vez, también liberan citocinas con efectos inflamatorios.
La concentración intracelular excesiva de lipoproteínas asociada a fenómenos inflamatorios puede finalmente conducir a la destrucción de la célula espumosa con la consiguiente liberación de gran cantidad de lipoproteínas de baja densidad oxidadas y otras sustancias tóxicas radicales libres. Este fenómeno daña aún más el endotelio y potencia el reclutamiento de nuevos linfocitos, macrófagos, monocitos, etcétera, aumentando considerablemente la lesión. Se inicia la formación del denominado núcleo lipídico, como ustedes están viendo. O sea, a medida que va aumentando esta lesión y va aumentando los factores inflamatorios que son producidos por la liberación de monocitos, macrófagos, como ustedes ven en la figura, citocinas y en fin otros elementos que van a ser los iniciadores de procesos inflamatorios, pues van a ir produciendo, como les decía, primero la célula espumosa y luego el núcleo lipídico. Miren ustedes, la progresión de la placa de ateroma, la agrupación de células espumosas, conduce a la formación de la estría grasa, que paulatinamente forma un núcleo lipídico que ya protruye la luz arterial y la va a estrechar. Y así ustedes pueden ver cómo es el progreso, ¿no? Después, estas placas de ateromas pueden romperse y formar trombos. Y ese trombo puede ir a parar en cualquier arteria. Acuérdense del Dr. House, tenía una trombosis arterial en el miembro inferior, pero además puede haber trombosis a nivel pulmonar, además puede haber trombosis a nivel cardíaco, además puede haber trombosis a nivel cerebral, en fin, en cualquier arteria del cuerpo puede producirse esto y producir una oclusión del vaso sanguíneo. La formación de la capa fibrosa, las plaquetas, los macrófagos, los linfocitos T liberan factores de crecimiento que inducen la migración y la proliferación de células musculares lisas desde la capa media arterial hacia la ingle. Las células musculares lisas recubren el núcleo lipídico sintetizando proteínas de matriz extracelular, colágeno, elastina, proteoglicanos y forma una cápsula fibrosa que separa el núcleo lipídico de la luz vascular. Se forman así las lesiones o placas ateroescleróticas avanzadas constituidas por una cápsula fibrosa externa y un núcleo lipídico central. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo pues la formación de las placas ateromatosas. ¿Sí? Bueno, y como les decía, la siguiente fase, una vez que se ha formado la placa ateromatosa, pues la siguiente fase va a ser la ruptura de la placa aterosclerótica y formación de un trombo, ¿no? Cuando la placa aterosclerótica crece y madura, se hace muy vulnerable y puede romperse con facilidad, favoreciendo así la exposición al torrente circulatorio de colágeno endotelial que provoca la activación y adhesión plaquetal, con la subsiguiente formación de trombos, ¿sí? Las placas ateroscleróticas más susceptibles de romperse y de inducir la formación de trombos arteriales son las que contienen mayores núcleos lipídicos. Estos trombos pueden progresar y ocluir la luz arterial, provocando síntomas relacionados con la isquemia secundaria en el territorio afectado. Claro, el infarto del miocardio es lo más común, pero puede ser, el trombo puede localizarse en cualquier vaso sanguíneo. O bien persistir como un trombo mural no oclusivo que puede estabilizarse en el tiempo o romperse con posterioridad.
Entonces, este es el problema de las arterioesclerosis y la ruptura de las placas de ateroma. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de la arteriosclerosis? La consecuencia clínica más relevante de las arteriosclerosis se estudian, vamos a ir estudiando en diferentes temas, capítulos, ¿no? La cardiopatía isquémica es la más importante, el infarto agudo del miocardio, la angina de pecho, los accidentes cerebrovasculares es el otro capítulo que tenemos que ver, las isquemias arteriales crónicas de extremidades inferiores que producen bastante dolor, la isquemia o infartos intestinales generalmente de la mesentérica superior, las estenosis de las arterias renales e insuficiencia renal. Entonces, miren ustedes cuántas lesiones pueden producir las placas de ateromas, ¿no? Muy importante que ustedes tengan en cuenta el problema que puede pasar. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la arteriosclerosis? Pues miren, y esto es lo que tienen que tener ustedes en cuenta como médico, casi médico. Factores de riesgo que podemos modificar los médicos. La hipertensión arterial. ¿Podemos modificar hipertensión arterial? Claro que sí. Yo soy hipertenso hace unos 30 años y pues controlo, pero al detalle mi hipertensión, ¿no? Como les he contado alguna vez, en la mañana antes de hacer cualquier cosa, pues primero me tomo mi presión arterial y me dosifico de tal manera que durante el día nunca me sube la presión arterial, nunca me sube la presión arterial. Claro, siempre estoy con mi tensiómetro, la verdad. Ah, es un factor heredo familiar, es un factor heredo familiar. ¿Ok? Mi padre tenía hipertensión, mi abuela tenía hipertensión y muchos parientes con hipertensión. He conocido una familia con problema heredo familiar de la dislipidemia. Los abuelos murieron con diabetes, se les amputaron las piernas, tenían lípidos, triglicéridos, colesterol elevados, eran gordos, obesos, tragones, bebedores, fumadores. Los hijos que son de mi tanda tenían ese mismo problema y los nietos que son de la tanda de ustedes ya comienzan con esos problemas. O sea, es un problema heredo familiar importante en muchas familias. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esta enfermedad. Hiperlipidemia. La hiperlipidemia, que claro, en nuestro medio es súper importante. Como les decía aquí en Santa Cruz, el Canva desde el jueves comienza con sus reuniones de las frater, ¿no? Y ahí comienza con el churrasco, la cerveza, el viernes las caras, el sábado el fricasé, el domingo el chanchito, el lunes el pato, etcétera. O sea, de los 7 días de la semana, pues casi 5 días están comiendo, ¿no? Y de ahí no falta alguna vez una hamburguesa, una pizza, no falta un pollo a la braster, en fin. Sí, comemos mucha chatarra. Diabético. Como les decía alguna vez, de cada 10 personas que vivimos en Santa Cruz, Cambas y no Cambas, aproximadamente 3 a 4 van a terminar con diabetes hiperlipidemia, el tabaco, el alcohol, la dieta. Claro, como ustedes ven, estos factores son modificables y los que tienen que modificar somos nosotros, la obesidad, el sedentarismo. Los que tenemos que modificar en nuestros pacientes, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, somos nosotros los médicos. Ustedes pronto ya van a estar en condiciones de poder controlar a esos pacientes que tienen algún factor de riesgo, pero que es modificable, porque
tú le puedes orientar a que tenga una dieta adecuada, tú le puedes orientar a que haga ejercicio, tú le puedes orientar a que disminuya de peso, tú le puedes orientar a que deje el tabaco, el alcohol, etcétera, ¿no? Claro, hay factores de riesgo que no se pueden modificar y estos son, ¿no? La edad, el sexo y factores heredofamiliares, factores genéticos. Eso, pues, lamentablemente no podemos modificar, pero miren ustedes cuántos factores podemos modificar, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante cuando les hablo de arterioesclerosis. Les voy a mandar a la clase por las dos clases.